San Lucas capítulo 17, los versos 20 y 21. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Muy bien, en esta mañana quisiera compartir el pensamiento de la palabra basado en el tema el reino de Dios hoy. El reino de Dios hoy. En el tiempo de Jesús, tal vez como hoy, habían personas con inquietudes, con preguntas, con interrogantes, y en estos versos encontramos a unos señores llamados los fariseos. Pertenecían a una secta religiosa y ellos estaban inquietos. En ellos había de pronto la inquietud, y por eso le preguntaron al Señor. Ellos estaban confundidos, no sabían exactamente qué era el reino de Dios. En la humanidad siempre han existido conceptos muy personales en el hombre, en cada persona. Y lo que ha pasado es que el hombre ha querido pensar en Dios según sus conceptos, según sus pensamientos. Pero realmente, en lo que tiene que ver con Dios, ahí en ningún momento juega un papel importante el concepto de la persona, el pensamiento de la persona, sino que en el asunto o en el tema, en lo relacionado con Dios, en la salvación o en cualquier otro tema relacionado con Dios, no es el pensamiento del hombre ni el concepto del hombre, es el pensamiento de Dios, es el concepto de Dios. Porque Dios ha invitado al hombre, invita al hombre a establecer un pacto con el hombre. El Señor firmó este pacto con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Allí el Señor firmó ese pacto, y de hecho para este tiempo se le llama el nuevo pacto en la sangre de Jesús. El hombre también firma este pacto cuando le entrega su vida a Dios, cuando se decide para Dios. Pero eso no quiere decir que aunque hay un pacto entre Dios y el hombre,
y cada uno firma ese pacto. El Señor con su sangre y el hombre o la persona con entregar la vida a Dios. Aunque el hombre le entrega la vida a Dios, no le da el derecho de querer ajustar el plan de Dios, los proyectos de Dios con los conceptos personales o humanos del hombre. No le da derecho. Porque el pacto que Dios ha firmado se llama un pacto unilateral. Unilateral quiere decir que solamente una de las partes pone las condiciones y el pacto se hace y se lleva a cabo tal como aquella parte lo condiciona según su pensamiento, su criterio, su proyecto. En este caso con Dios, Él es la parte que condiciona, que establece, que programa, que proyecta. Por eso es que ya no es el hombre. En esto no es el hombre, es Dios en el hombre. Allí habían unos religiosos llamados los fariseos que tenían sus conceptos, sus pensamientos, pero que de hecho estaban en contra del Señor. Muchas de las cosas que Jesús predicaba, la doctrina que enseñaba, ellos no la aceptaban, la rechazaban, censuraban al Señor, lo acusaban, porque estos fariseos creían ser muy sabios, muy entendidos, y que era lo que ellos tenían, los conceptos de ellos y los de nadie más. Siempre ellos se mantuvieron en ese criterio, en ese concepto, y por eso al Señor no lo aceptaron, lo rechazaron e hicieron tantas cosas. En ellos había la inquietud sobre el reino de Dios. Ellos creían que el reino de Dios tenía que ver con un lugar específico para allí manifestarse el reino de Dios. Y por eso le preguntaron al Señor, ¿cuándo había de venir el reino? Y Jesús les dio una respuesta muy contundente. El Señor los puso entre la espada y la pared, porque los fariseos eran religiosos, tenían sus creencias, sus doctrinas, pero desafortunadamente no habían vivido la experiencia del reino de Dios, aunque el reino ya estaba en acción, el reino de Dios, pero ellos lo desconocían. Porque cuando el hombre quiere condicionar a Dios, el hombre siempre quiere poner por delante, sin importar que está atropellando a Dios y que está rechazando el plan de Dios, quiere poner sus propios criterios, sus propios conceptos, sus propias ideas. Mas no es así, porque aquí es Dios en nosotros, Dios en el hombre. Entonces Jesús les respondió y les dijo: ustedes tan religiosos y no se han dado cuenta que el reino de Dios ya está en acción.
Amén. El reino de Dios está entre vosotros. Lo que pasa es que no lo han aceptado, no lo han recibido, porque ustedes están pensando es en sus propios beneficios y en que siempre esté por encima de todos sus pensamientos, sus conceptos, sus ideas y todo lo que ustedes quieren hacer, pero el reino ya está en acción. En los fariseos, como en mucho más o en muchos más en la actualidad, puede existir la pregunta. Es posible que muchas personas tengan la pregunta sobre el reino de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es? ¿Para qué tiempo es? ¿Para quién es? ¿Dónde es? Es importante que al pensar en el tema de la salvación, le abramos la puerta a Dios. Porque es que el paquete de Dios es un paquete completo. Lo que el hombre tiene que hacer es recibirlo, es aceptarlo. Nada más. Porque si el hombre piensa o cree que se le tenga en cuenta sus decisiones, sus pensamientos, pues las decisiones y los pensamientos del hombre en el tema de la salvación no son tan fundamentales, porque es Dios el que prima allí. Dios sabe que desde el comienzo, desde el principio, el hombre, el ser humano, desconoció lo que Dios le dio, lo que Dios le regaló, lo que Dios le puso a administrar, lo desconoció totalmente. Y por eso hizo todo lo contrario a lo que Dios le puso a hacer. Y he ahí el fracaso, he ahí la muerte, he ahí la condenación. Entonces, en esto de la salvación, no es muy importante ni el pensamiento de la persona, ni el concepto de la persona, ni los proyectos de la persona, porque terminan en fracaso. Es mejor que el Dios Todopoderoso nos lleve. La Biblia dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. El propósito de Dios es llevarnos muy lejos. El propósito de Dios es que seamos alcanzados con el reino de Dios desde aquí y por toda la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Pero desafortunadamente lo del hombre no va muy lejos. La visión del hombre es corta, es limitada, pero Dios es un Dios por toda la eternidad. A Dios sea la gloria. Entonces, quisiera en esta mañana aclarar cuál es el reino, para qué tiempo es el reino, para quién es el reino, ¿dónde es el reino? Porque es posible que esa inquietud la tengan muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo en esta mañana, y quizás en todo lo que se va a compartir este tema, esta enseñanza, muchos puedan tener inquietudes, dudas, preguntas. Pero con esta enseñanza, esta palabra, quisiera
resolver algunas de esas inquietudes. A Dios sea la gloria. Jesús tiene la respuesta al interrogante de la persona, porque la tuvo al interrogante de los fariseos. El Señor le dio la respuesta. Y la respuesta del Señor a los fariseos es la misma respuesta hoy, porque estamos todavía dentro de ese lapso de tiempo de la manifestación del reino de Dios. Aleluya, el reino de Dios. En medio de la raza humana quizás han existido muchos reinos. Y uno de esos reinos que siempre ha permanecido ahí es el reino de las tinieblas, el reino del pecado, el reino de la maldad. Pero Dios ha querido traer su reino, establecer su reino. El reino de Dios no es solo para después de la tumba. El reino de Dios no es a futuro, el reino de Dios está en la tierra. En medio del ser humano está el reino de Dios. Aleluya. En el nuevo nacimiento, se ve, se entra y se disfruta el reino de Dios. En el nuevo nacimiento. Creo que es importante el nuevo nacimiento. ¿Por qué es necesario que el hombre nazca de nuevo? Es necesario que el hombre nazca de nuevo porque el estado en que el hombre vive, no es el mejor. No hay esperanza. No hay consuelo, no hay paz. En el estado en que el hombre está, no agrada a Dios, no bendice a Dios, no glorifica a Dios. Entonces, por eso Jesús habló del nuevo nacimiento. Y aunque allí se lo entendieron literalmente y él tiene que explicarlo de tal manera que lo entendieran o al menos que lo escucharan para poder tomar decisiones. Pero el ser humano sí necesita nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Amén. Como es necesario el nuevo nacimiento, entonces en el nuevo nacimiento se ve, se entra y se disfruta el reino de Dios. Porque el reino de Dios está entre nosotros. ¿De qué manera se ve, se entra y se disfruta el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios comienza con un mover del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Se hace allí, manifiesta entonces la obra del Espíritu Santo, que es para salvación a la persona. Comienza el mover del Espíritu Santo desde que oye la palabra, gloria al Señor. Comienza ese mover del Espíritu Santo, y ese mover del Espíritu Santo es precisamente el reino de Dios en la persona. Porque venía con un reino se había apoderado de él.
Y todo lo que hacía y lo que vivía la persona o vive la persona es bajo ese reino de las tinieblas. Pero entonces el Señor viene a traer un reino nuevo, y es su reino, que es para salvación, que es para vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, el mover del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el reino de Dios, es en el corazón, es en la vida de la persona, es en la vida del hombre. Cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en una persona y la persona le permite que se mueva, le abre la puerta, le abre el espacio, deja que el reino de Dios opere en su vida, la persona comienza a cambiar y viene a ser una nueva criatura. Y en esa nueva criatura honra y glorifica a Dios. Y en esa nueva criatura se convierte en alguien importante en medio de toda la sociedad. A Dios sea la gloria. Entonces el Espíritu Santo o el reino de Dios ha sido establecido y ha comenzado su movimiento por todas partes, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hay un mover del Espíritu Santo, hay un mover del reino de Dios, porque es que el reino de Dios no tiene que ver solo con un lugar. No, el reino de Dios tiene que ver con un actuar, un mover del Espíritu Santo. El reino de Dios no necesita arandelas. Cuando digo arandelas me estoy refiriendo a los conceptos, a los pensamientos, a las ideas de los hombres. El reino de Dios no necesita eso. El reino de Dios es completo, porque es el obrar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Es el mismo Dios, aquel que se manifestó como Padre en la creación, aquel que se manifestó como Hijo en la redención, y como Espíritu Santo en la regeneración o en la consolación. Es el mismo Dios manifestado de diferentes maneras. Entonces el reino de Dios está completo. Yo tengo mis conceptos, yo tengo mis ideas, que quizás aquí en medio de en lo que haya que hacer aquí, hombre, será importante mi pensamiento, mi concepto, la idea, el concepto de X o Y persona, hombre, puede ser importante en el desarrollo de lo que hay que hacer acá. Pero en lo relacionado con el tema de la salvación, de que el hombre entre a ese reino de Dios, ya no me funciona. Por eso es que aquí es un Señor, una fe, un bautismo, es una iglesia, es un cuerpo, porque todo es de Él y para Él. Aleluya. Nada aquí es nuestro. Yo no puedo vivir, mi vida no puede estar ajustada a mis criterios, a mis pensamientos, a mis conceptos. No.
Es el criterio de Dios, es el concepto de Dios, porque hay un pacto unilateral. Él ha puesto las condiciones, y el que quiera acogerse a ese pacto, entonces se acoge a las condiciones, aleluya, que Dios ha puesto, porque Él ha dicho: así que arrepentíos y creed en el evangelio. Y entonces yo no puedo decir yo no me arrepiento, y el que diga yo no me arrepiento, sencillamente no entra al reino de Dios. Se la pierde. Pero el que acepta la condición de arrepentirse, de bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, el que recibe esas condiciones de Dios, ese comienza a disfrutar y vive bien. Porque, iglesia, ¿qué nos falta a nosotros en el Señor? Nada. El apóstol dice que en Él estamos completos. No nos hace falta nada. Y el que cree que aquí le hace falta algo es porque está pensando en sus conceptos, en sus pensamientos. Y como el Señor no se los deja introducir ahí en ese proyecto del reino de Dios, entonces dice: no, yo la verdad aquí me siento mal. Aquí no me permiten mis pensamientos, mis ideas, mis conceptos. Lo que yo tengo es bueno, sí, puede ser bueno, pero no tan bueno como el plan de Dios, como el proyecto de Dios, como el reino de Dios. Nada hay mejor, porque Él es el mejor. Amén. Gloria a Jesús. Vea, los conceptos de los hombres, y de hecho están pensando todavía en eso. Uno escucha, uno se da cuenta que en los conceptos de los hombres hay tantos conceptos, y tantos conceptos en la humanidad, que hasta la misma humanidad está confundida. Bueno, ¿y aquí cómo es? El uno me dice que es acá, el otro me dice que es allá. No, nosotros no lo mandamos para ningún otro aparte del Señor. Vaya a Jesús, créale a Jesús, obedézcale a Jesús, porque no podemos obedecer conceptos. Mire, en eso de los conceptos, de las arandelas que los hombres tienen y quieren poner al reino de Dios, está como el guardar días y guardar comidas. Hay quienes dicen: yo como de todo, pero hay quienes dicen: no, yo no como cerdo, yo no como esto, yo no como aquello. De pronto, y hasta tienen un buen fundamento, un principio, sí, pero es que en el antiguo pacto sí se hablaba de eso, de comida, de día, se guardaba el día de reposo. Sí, pero eso fue allá en el antiguo pacto, y eso no es para nosotros, eso es para Israel. Eso fue con Israel. Para nosotros hay un nuevo pacto, que es mediante la sangre de Cristo Jesús. Y ya aquí no se trata ni de comida ni de bebida. Aquí ya es diferente, aquí es un mover glorioso del Espíritu Santo, porque el Señor dijo: lo que entra por la boca no contamina al hombre. No consiste en guardar un día. Ahora, el día se guardaba para el reposo. Cada 7 años se guardaba un año de reposo. La tierra tenía que descansar. Eso estaba establecido para Israel, mas no para nosotros. Para nosotros el verdadero reposo se llama Jesús. Si alguien quiere descansar, que descanse en Jesús. Amén. Si alguien quiere alimentarse, el reino de Dios no es que se coma esto o se coma aquello. No, que el uno dice: yo como de todo, el otro dice: yo como legumbres. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, el verso 2, dice: porque uno cree que se ha de comer de todo,
Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solo legumbres. El verso 5. Uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, algunos dicen los días todos son iguales, pero hay otros que dicen no, el sábado es santo. Pero realmente todos los días son iguales, no hay días santos. El que es santo es Dios y todos sus seguidores, los que le obedecen a Él, vienen a ser santos. Entonces no es comida, no es legumbres, no es de todo, no es, bueno. Entonces, esos conceptos no caben en el reino de Dios. El reino de Dios, debido a que hay conceptos de los hombres, arandelas de los hombres, que yo sí como, que yo no como, que yo sí me parece importante este día, y el otro dice, no, para mí es igual todos los días. Como hay tantos conceptos en la humanidad, entonces por eso el reino de Dios tiene muchos enemigos. Porque los fariseos eran enemigos del Señor. Los escribas eran enemigos del Señor. Los saduceos eran enemigos del Señor. Porque la doctrina de Jesús el Señor no la enseñaba, no era como lo que ellos creían. Entonces, para mí, yo no defiendo o no digo que todos los días son iguales tratando de sacar allí un beneficio. Lo que yo quiero decir es que mi descanso está en Jesús. Independientemente que la gente tenga día de reposo o no lo tenga, la gente vea la comida, vea los días, vea todo a la manera de ellos, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que en Jesús hay descanso, porque Jesús es su reino, amén. Y a mí su reino me edifica. Gloria al nombre del Señor. Vea, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. ¿En qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios consiste en justicia, en paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo demás aquí sobra. Todo lo demás hay que echarlo a la basura. Eso dijo Pablo. Todo lo que yo sabía, todo lo que yo conocía, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo defendía y me hacía reventar por todo eso, ahora lo tengo por basura, ahora lo eché en saco roto y ahora me propongo es saber y conocer y alabar y vivir solamente en Cristo y para Cristo y nada más. Bendito es el nombre del Señor. No consiste ni en comida, ni en bebida. Hay gente que viene al Señor esperando que le den un plato de comida. Y el Señor no ofrece platos de comida. El Señor ofrece un plato mejor, un plato exquisito. Un suculento plato de salvación, de vida, de gozo, de paz. El reino de Dios se define en lo que Jesús vino a ofrecernos. Y de hecho nos invita a entrar. Pero no es entrar a un lugar. Actualmente el reino de Dios es un estado que se vive, se goza y se disfruta. Eso es el reino de Dios. No es un lugar. Es un estado que se vive, se goza y se disfruta. Ese es el reino de Dios en la actualidad. Gloria al Señor. Y esa es la invitación que el Señor nos ofrece a entrar, a vivir, a gozar, a disfrutar. El reino de Dios.
14:17 de Romanos, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde queda el día sábado o el día de reposo? ¿Dónde queda el cerdo? ¿Dónde quedan aquellas comidas prohibidas? Eso desaparece. Ahora nada que ver con eso. Ahora podemos comer de todo. Ahora todos los días podemos vivirlos. De la misma manera es igual. Para nosotros se trabaja el día de reposo, no se trabaja en lo mismo, porque eso no es aplicable a nosotros. Ahora lo aplicable es la obra del Espíritu Santo, lo que Dios hace mediante su reino en nuestra vida. El reino de Dios será un lugar, pero actualmente es un estado que goza todo aquel que se pone bajo el gobierno de Dios. El reino de Dios tiene que ver con un estado actual de la persona. Si usted tiene paz, si usted tiene gozo, si usted tiene el Espíritu Santo, está en el reino de Dios. Pero si no lo tiene, no está en el reino de Dios. Está en el reino de las tinieblas, que es guerra, que es violencia, que es pecado, que es inmoralidad, que es toda desobediencia a Dios. En ese reino está. Pero el Señor le está invitando a salir de ese reino y a entrar al reino de Dios, al reino de la justicia, al reino de la paz, al reino de la vida, al reino de la esperanza. Ese es el reino de Dios. Y ese es el que está entre nosotros. A Dios sea la gloria. Todo aquel que viene al reino de Dios viene a estar bajo el reino de Dios. Por eso es que la gente nos desconoce. Porque nosotros vivimos un reino diferente. La gente dice, no, pues que ustedes son diferentes. Claro, tienen toda la razón. Porque ahora estamos en el reino de Dios. Ahora no vivimos como vive el mundo. San Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay gente que nos desconoce y nos ignoran porque somos evangélicos. Pero nosotros somos evangélicos del evangelio del reino de Dios. Somos evangélicos del reino de Dios. Es una bendición. A Dios sea la gloria. El enemigo de Dios tiene embelesada la humanidad con muchas cosas que no tienen valor. La gente se pelea por conceptos, por pensamientos. Los gobiernos se pelean por ideas de trabajo, ideas gubernamentales. Y hay una cantidad de cosas que pasan en la sociedad. Pero todo eso es porque el hombre está bajo el maligno, está bajo el reino de las tinieblas. Porque si la gente viniera a Jesús, sería diferente. Si la gente viniera a Jesús, le pasaría lo que nos ha pasado a nosotros. Y lo que nos ha pasado a nosotros ha inquietado a mucha gente, pero es que ahora son diferentes, ya no es el mismo. Ahora sí se puede negociar con él, ahora sí tiene palabra ese hombre, esa mujer, ahora sí se mantiene en lo que de verdad dice que es. Ahí, lo que él dice, así es. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el enemigo tiene embelesada la humanidad en muchas cosas que no tienen valor. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Vean, en ese capítulo 8 encontramos cómo el reino de Dios se está desarrollando y se está moviendo de una manera contundente, que mucha gente oía la palabra y aceptaba y eran impactados por la palabra. Por allí se levantó uno, haciendo con unas ideas todas raras, unos conceptos, y él hacía entender a la gente que eso era de Dios y que lo que él tenía era de Dios. Aleluya. Y tenía confundidos a muchos, a pesar de que la obra del Espíritu Santo, el reino de Dios estaba desarrollando por todas partes y estaban sucediendo cosas gloriosas, cosas grandiosas, alabanzas al nombre del Señor. Pero entonces estaba allí aquel hombre haciendo esas hazañas y tenía allí aquella gente embelesada, a muchos tenía embelesados y creyendo lo que él decía. Pero entonces cuando viene Felipe y llega a ese lugar, a esas personas, y aquel hombre que tenía enredada y engañada a aquellas personas, llega a predicarles el evangelio del reino de Dios, a decirle que Jesucristo está para cambiar, para redimir, para levantar, para hacer nuevas criaturas. Aleluya. Entonces todos creyeron a Felipe, y aún aquel hombre que estaba que tenía aquella gente embelesada y enredada, tomó la decisión de aceptar el evangelio del reino de Dios. Es que cuando llega el reino de Dios a una persona, a una familia, a una comunidad, a una ciudad, a un pueblo, a una vereda, gloria al Señor, comienzan a pasar cosas grandes, cosas gloriosas, que las tinieblas tienen que retroceder y dar paso al evangelio del reino de Dios. Aleluya, porque es el que salva y redime a toda la humanidad. Bendito es el nombre de Jesús. El reino de Dios consiste en un mover del Espíritu Santo. Y sabe que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, hay desplazamientos. Hay desplazamientos de todo aquello que no sirve. Cuando el hombre dice: sí, Señor, ahora creo en ti, ahora quiero que me ayude, que me levante, que me restaure, que me saque de este estado, Dios comienza a operar milagros, Dios comienza a operar maravillas, y la obra del Espíritu Santo es gozo, es paz, es obrar poderosamente haciendo nuevas criaturas. Aleluya, para que el reino de Dios sea glorificado. Alabanzas al nombre del Señor, y sea glorificado el dueño de este reino que se llama Jesucristo. Vamos a invocar el nombre del Señor, dando gracias a Dios por su reino, que nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora tenemos esperanza, ahora nos gozamos, nos alegramos. La gente cree que nosotros somos amargados, pero no, el gozo nuestro está en Jesús. Esta vida es corta. La gente cree que el gozo es aquí, el gozar de la gente debe ser aquí en esta vida. No, pero el gozo mejor, el mejor gozo es el gozo eterno, y ese es el gozo en Cristo, porque después de la muerte Él nos seguirá guiando aún más allá de la muerte y nos llevará a vivir con Él por toda la eternidad. Ese es el verdadero gozo. No hay gozo mejor que este, que es en Jesús, en su evangelio glorioso. No hay otro gozo mejor.